Vamos a escuchar. La comunicación no ha sido la principal fortaleza del gobierno de Pedro Castillo. Al escandaloso silencio que guarda ante la prensa se suman evidentes contradicciones entre miembros del Ejecutivo, las cuales, sin duda, impactan en la implementación de políticas públicas y en la vida de todos los peruanos. En su discurso de balance por sus 100 días, el presidente anunció el regreso de clases presenciales para marzo de 2022. Minutos después, el ministro de Educación, Carlos Gallardo, señaló en sus redes sociales que planeaba volver recién en julio del próximo año. En el inicio del gobierno, el ministro de Economía, Pedro Franque, dijo que no es el momento de pensar en un aumento del salario mínimo vital. 3 meses después, Pedro Castillo anunció que para diciembre, ningún trabajador formal ganará menos de 1.000 soles al mes. Un día después de que el presidente ofreció un mensaje de tranquilidad a la empresa privada en la conferencia anual de ejecutivos, la premier Mirta Vázquez anunció el cierre de 4 minas. Luego, el viceministro de Energía y Minas pidió tranquilidad, asegurando que éstas pueden solicitar las prórrogas que deseen. Este tipo de errores no son exclusivos del actual gobierno, pero en este contexto, la falta de experiencia en comunicación política estaría pasando factura, de acuerdo con el especialista en manejo de crisis, César Cárdenas. Estamos hablando de un presidente con pocas posibilidades de acción y por ende con pocas herramientas para hacer de la comunicación un aliado suyo. Se tienen que ajustar las tuercas de la comunicación interna del gabinete para que sus voceros tengan una sola versión de la toma de decisiones y evitar el desdecirse entre ellos. Desde la incapacidad para comunicar si el protector facial sigue siendo obligatorio o no, hasta ministros que dicen respetar la libertad de prensa luego de declarar que hablarán solo con los medios que no les causen problemas, los mensajes no llegan de manera clara a los peruanos. Una de las principales consecuencias de las contradicciones en el Ejecutivo es que aumenta la incertidumbre, la cual afecta en muchos niveles, desde empresarios hasta el ciudadano de a pie, sostiene la analista política Macarena Costa. La falta de capacidad para comunicar fomenta desconfianza en el gobierno, aún más desconfianza de la que ya había desde un inicio, porque nos da un diagnóstico sombrío respecto de las estructuras organizacionales del gobierno, ¿no? Es decir, no estamos ante pequeños desaciertos comunicacionales, sino que estamos ante un gobierno que no comunica bien porque realmente no tiene un camino claro, o al menos esa es la impresión que estos desaciertos comunicacionales nos dan. ¿Cómo afecta esta situación a la implementación de políticas públicas? Aunque hay sectores que logran sortear las crisis, por lo general suele haber retrasos en iniciativas debido a la incertidumbre provocada, comenta el politólogo Lincoln Onofre. Lo que observamos es que suelen darse contradicciones entre el programa general de gobierno, los encargos de los ministros, de los asesores, de los directores, quienes son agentes con capacidad de decisión. Y quien paga las consecuencias son los especialistas o analistas quienes tienen que lidiar entre lo técnico y lo político. La comunicación política no se aprende de la noche a la mañana, aseguran los especialistas. Sin embargo, mejorar en este aspecto es necesario por el bien de los peruanos. Tarea para el Ejecutivo. Un informe de RPP Data. Complejo tema Jaime, porque los especialistas nos decían que la comunicación política es compleja, no es algo que se aprende en 6 meses, ¿no? Sin embargo, cuando los mensajes no llegan de manera clara se genera incertidumbre, ¿no? Y algo que es clave, un concepto que un especialista que citamos en el informe en manejo de crisis y comunicación nos decía, y es que cuando no se comunica bien se pierde autoridad, ¿no? Y lamentablemente, quien debe llevar esa autoridad en este caso es el presidente de la República, ¿no? Y hemos tenido episodios, como hemos repasado, bastante curiosos, ¿no? Se anunciaban el regreso de clases presenciales completamente para marzo, un tuit minutos después que anunciaba para julio, luego después se unifican, ¿no? Se unifican y se reafirma que es para marzo, pero queda un sinsabor, un tema de inestabilidad o de falta de comunicación que nos deja un poco en la incertidumbre también, ¿no es cierto, Jaime? Y además se ha adquirido, me parece que es una mala costumbre, rectificarse, o sea, se hace una estruendosa declaración, ¿no? Como expropiación o nacionalización o cosas así, y se corrige por Twitter, como si el Twitter fuese el Perú. Y no necesariamente lo es. Igual, el ministro de Energía y Minas ayer, solo atiendo a los que no me den problemas.
Y después en la tarde dice por Twitter, no, nosotros vamos a atender a todos. Que se reafirma en el respeto a la libertad de expresión, ¿no? Se reafirma en que... o por ejemplo, cuando tiene que salir el ministro de Economía a traducir lo que es estatizar, ¿no? O nacionalizar, ¿no? Estatizar o nacionalizar, es correcto. Exacto, ¿no? Entonces, hay una comunicación interna que debe mejorarse, en las cuales el Ejecutivo debe asesorarse, porque hay un impacto en la implementación de políticas públicas también, en la que ya los cargos, digamos, ejecutores, técnicos, se encuentran entrampados en el tema político al final, ¿no? Que genera esta bulla. Así es. Diego Pajares con nosotros y RPP Data. Hasta mañana. Diego, gracias por traernos esta secuencia tan importante que desagrega con mucho mayor detalle los acontecimientos que vivimos a diario en nuestro país. Las 2:42. De Utcubamba radicalizan